Al principio todo era una nube de polvo. Suena casi como la frase introductoria de una novela, ¿verdad? La hemos escuchado tantas veces que parece haber perdido su peso. Sin embargo, en realidad señala el origen auténtico de absolutamente todo. Remite a las primeras convulsiones de este planeta, a las transformaciones violentas que sufrió durante miles de millones de años para alcanzar el aspecto que hoy conocemos. Habla de explosiones, de eras abrasadoras y de edades de hielo, de ciclos de vida y extinción que paso a paso abrieron el camino hacia aquello que llamamos vida. Nuestro mundo, este hogar que utilizamos sin medida, cuya riqueza agotamos como si no existiera un mañana, pero que aún así sigue albergando una belleza extraordinaria en cada rincón. Es, hasta donde sabemos en 2025, el único lugar donde la vida puede prosperar durante muchísimo tiempo. ¿Pero cómo llegó a convertirse en nuestro hogar? Para iniciar un viaje por el cosmos, no hay un punto de partida más adecuado que este mismo lugar. Desde aquí comienza toda búsqueda. El punto azul pálido es quizá la mejor introducción para entender nuestra historia. Y el mayor desafío es el siguiente. Tras miles de millones de años de actividad volcánica, desplazamientos continentales, tormentas que transformaron el terreno y eras geológicas enteras que destruyeron cualquier rastro primitivo, reconstruir el nacimiento de la Tierra se volvió casi imposible. La mayoría de las rocas y formaciones que observamos hoy son relativamente jóvenes y apenas aportan pistas sobre los primeros instantes del planeta. Lo que necesitábamos era una muestra pura, intacta, formada cuando la Tierra estaba apenas naciendo. Y esa pieza no podía encontrarse aquí. Seguíamos buscando algo que no hubiera sido moldeado por los procesos internos de nuestro propio planeta. Un fragmento mineral que hubiese permanecido aislado de todas esas fuerzas. Un material así solo podía hallarse en lo profundo del espacio. Era necesario estudiar los meteoritos, porque cuando se dice que todo comenzó como una nube de polvo, se hace referencia a esto, hace aproximadamente 4.500 millones de años. Una mezcla de gas y partículas orbitaba alrededor del recién formado Sol. A medida que esa nube fue enfriándose, aparecieron pequeños granos minerales sólidos. Y lo inevitable ocurrió. Esas partículas comenzaron a chocar, a adherirse, a sumar masa, hasta que con el tiempo dieron origen a los primeros cuerpos planetarios. Es cierto, parecía que todo quedaba incompleto. Para comprenderlo de verdad necesitábamos una prueba directa. ¿Cómo es posible que simples partículas de polvo terminen convirtiéndose en planetas enteros? La teoría podía explicarlo. Sí, la carga electrostática permitía que los granos se atrajeran unos a otros, pero faltaba observarlo de forma real. Y esa observación llegaría en el año 2003, cuando un experimento improvisado en la Estación Espacial Internacional reveló lo que hasta entonces solo se suponía. Durante una serie de pruebas en microgravedad, el astronauta Don Pettit quiso examinar cómo reaccionaban distintos materiales en ausencia de peso. En una de esas pruebas, colocó un poco de sal dentro de una bolsa de plástico. El resultado fue sorprendente. Los pequeños cristales comenzaron a adherirse entre sí, uno tras otro, formando una masa compacta gracias a la electricidad estática. Era exactamente el tipo de proceso que, a escala gigantesca, habría ocurrido en los orígenes del sistema solar. A partir de ese punto, la comparación resulta inevitable. Aquellas diminutas partículas, al igual que en el experimento, se unían primero como si fuesen guijarros, después como rocas mayores, hasta convertirse en estructuras suficientemente grandes como para iniciar el ciclo de formación planetaria. Durante millones de años, esos fragmentos continuaron acumulándose y creciendo sin descanso, y cuanto más crecían, más se intensificaba su gravedad. Esa fuerza, que curva el espacio-tiempo a su alrededor, atraía partículas cada vez más pequeñas y también cuerpos más grandes, acelerando el proceso de acumulación. Así surgieron los protoplanetas, y uno de ellos acabaría convirtiéndose en lo que hoy llamamos Tierra. Con el aumento de su masa, este joven mundo empezó a captar meteoritos de todos los tamaños. La actividad era tan violenta que durante aproximadamente 30 millones de años soportó un auténtico bombardeo cósmico, continuo e incesante. Millones de fragmentos rocosos colisionaban sin tregua, aportando más y más material. Al finalizar ese larguísimo periodo, la Tierra había alcanzado un tamaño muy similar al actual. Pero no debemos imaginar un planeta como el que conocemos hoy. Lo que existía entonces era una esfera compuesta por rocas aglutinadas. Un cuerpo completamente distinto a la Tierra estable y azulada que vemos en 2025.
Era apenas un esbozo de lo que algún día sería nuestro hogar. Cuando observamos la Tierra tal como es hoy, encontramos en su interior un núcleo formado principalmente por una aleación de hierro y níquel. Sobre él se extiende una capa extremadamente caliente compuesta por magma, conocida como piroesfera. Y por encima de todo ello descansa una corteza sólida, sorprendentemente delgada en comparación con el resto del planeta. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se formaron estas capas tan distintas entre sí? La explicación nos lleva a los primeros instantes tras la creación del planeta. Las rocas que lo componían comenzaron a fundirse debido a temperaturas extremadamente altas, hasta que la Tierra recién nacida se convirtió prácticamente en una esfera incandescente. Según los estudios actuales, este calentamiento extremo se debió a la energía liberada por la caída continua de millones de fragmentos radiactivos durante aproximadamente 30 millones de años. Esa acumulación de radiactividad transformó al joven planeta en un auténtico mar de fuego. En ese estado casi líquido, los elementos más densos, como el hierro y el níquel, empezaron a hundirse hacia el centro bajo la influencia de la gravedad. Mientras tanto, las capas exteriores, sometidas a miles de grados de temperatura, comenzaron a perder calor hacia el espacio, cuyo frío extremo actuaba como un molde natural. Poco a poco, esa superficie incandescente fue solidificándose, dando origen a la primera corteza estable del planeta. Aún así, la Tierra estaba muy lejos de ser un entorno habitable. La atmósfera primitiva era una mezcla densa de metano y dióxido de carbono, sin rastro alguno de oxígeno. Y lo más notable es que todavía faltaban por desencadenarse algunos de los acontecimientos más violentos de su historia temprana. Mientras nuestro planeta se estabilizaba, otros cuerpos del sistema solar también completaban su proceso de formación. Fue entonces cuando un objeto del tamaño aproximado de Marte, según los modelos actuales, se cruzó en la órbita terrestre y colisionó con ella a gran velocidad. Afortunadamente no lo hizo de forma frontal, sino de manera tangencial. De haber sido un impacto directo, la Tierra no habría sobrevivido. Aún así, el choque fue devastador. Arrancó enormes porciones de la corteza recién formada, esparció fragmentos por toda la superficie y lanzó una cantidad inmensa de material al espacio. Ese material quedó atrapado en la órbita terrestre y formó una nueva nube de escombros, muy similar a la que, hace miles de millones de años, había dado origen al propio planeta. Y a partir de ese anillo de restos incandescentes comenzó a formarse un nuevo cuerpo celeste. De aquel violento episodio nacería nuestro satélite, la Luna. El cuerpo que impactó contra la Tierra primitiva recibió más tarde el nombre de Theia, en honor a la madre de Selene, la diosa de la Luna en la mitología griega. Pero ¿cómo sabemos que ese choque ocurrió realmente? La clave llegó gracias a una muestra recogida en 1972 durante la misión Apolo 16. Una roca lunar que aún se conserva en el Johnson Space Center y que revelaría un detalle sorprendente. Al analizarla, los científicos descubrieron que el contenido de hierro en aquellas rocas era extraordinariamente bajo, mucho más bajo que en cualquier roca terrestre comparable y también inferior al de la mayoría de los meteoritos conocidos. La única explicación coherente era que la Luna se formó a partir del material expulsado desde las capas externas de la Tierra, regiones que ya poseían muy poco hierro, debido a que la mayor parte del metal pesado había descendido hacia el núcleo durante las primeras etapas del planeta. Ese polvo pobre en hierro, liberado tras la colisión con Theia, habría quedado en órbita y con el tiempo habría dado origen a nuestro satélite natural. Saber esto cambia por completo la forma en que observamos la Luna. No es simplemente un acompañante celeste, sino un fragmento antiguo de nuestro propio mundo. Ahora bien, surge otra cuestión fundamental. ¿Cómo conocemos las edades? ¿Cómo es posible afirmar que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, o que el Sol ronda los 4.600 millones? Durante mucho tiempo, antes de que la ciencia moderna desarrollara métodos fiables, se creía que nuestro planeta tenía apenas unos pocos miles de años. Aquellas estimaciones provenían de interpretaciones históricas que intentaban reconstruir cronologías a partir de relatos antiguos. Todo cambió a finales del siglo XIX. En 1897, el físico Ernest Rutherford propuso una idea revolucionaria. Si se podía medir la desintegración radiactiva de un elemento, también se podía calcular la edad de la roca que lo contenía. La noción transformó por completo nuestro entendimiento del tiempo geológico. El procedimiento se basa en un principio sencillo. En el universo existen numerosos elementos radiactivos,
y sus átomos son inherentemente inestables. Con el paso del tiempo, estos átomos padres se descomponen y se convierten en átomos hijos, más ligeros y estables. Cuando una roca fundida se enfría y solidifica para formar lo que denominamos roca volcánica, atrapa en su interior una cantidad específica de estos átomos radiactivos. A partir de ese momento comienza una cuenta regresiva natural. La desintegración ocurre a un ritmo fijo y predecible. Midiendo cuántos átomos originales permanecen y comparándolos con la cantidad de átomos resultantes, los científicos pueden calcular cuánto tiempo ha pasado desde que la roca se solidificó. De esta forma, la edad de la Tierra dejó de ser un misterio y se convirtió en una medición precisa. Gracias a los estudios realizados en 1956 por Claire Patterson sobre un meteorito caído en la Tierra, pudimos conocer con precisión la edad de nuestro planeta. A partir de aquel análisis, y con técnicas posteriores mucho más precisas, hoy sabemos que la Tierra tiene aproximadamente 4.567 millones de años. Una cifra inmensa, casi imposible de imaginar, pero fundamental para entender nuestra historia cósmica. Por supuesto, alcanzar el aspecto actual de nuestro mundo requirió superar innumerables etapas. Es cierto que la corteza terrestre se formó relativamente pronto, durante los primeros cientos de millones de años. Pero ¿cuándo aparecieron los continentes tal como los conocemos hoy? ¿Cómo surgieron los océanos y mares? ¿De dónde llegó el agua que cubre la mayor parte del planeta? Y aún más profundo, ¿en qué rincón comenzó el milagro de la vida? Queda claro que todavía hay muchísimo por explorar para reconstruir por completo el origen de nuestro hogar. Sin embargo, lo que hemos compartido hasta ahora ya nos permite comprender que este punto azul pálido, el único lugar del universo que podemos llamar casa, atravesó procesos inimaginables para llegar a ser lo que es. Y lo más revelador, como veremos aún mejor en próximas entregas, es que formamos parte inseparable de ese universo inmenso. No estamos fuera de él, sino dentro de la misma historia cósmica. Por eso, cuando decimos que somos apenas un grano de polvo en la inmensidad, no estamos exagerando. Porque como recordábamos al principio, todo comenzó siendo una nube de polvo. Si este viaje te ha gustado y quieres seguir explorando cómo se formó nuestro mundo y qué secretos guarda el universo, te invito con mucho cariño a suscribirte al canal. Tu apoyo, tus comentarios y tus ideas ayudan muchísimo a continuar creando contenidos como este. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo episodio.